Venga. Mm, bien, pues este soy yo, ¿vale? En la población adulta es donde trabajo y pues aquí está. Mis hábitos diarios pueden llevarme a la depresión. Vamos a ver, ¿no? Cómo los hábitos nos pueden llevar a la depresión. Y a través de esto, ¿cuál podría ser la posible solución, ¿no? A través de rutinas, pues, antidepresivas. Un enfoque desde la activación conductual. Bien. Entonces, em, para ir adentrándonos un poco al tema de lo que conocemos como, pues, activación conductual, así en pocas palabras, vamos a preguntarnos, pues, ¿qué es activación conductual? La activación conductual, o AC por su, pues, por sus siglas, es un modelo terapéutico basado en la evidencia científica. Su intención es activar a las personas a través de actividades semanales, de forma gradual, mientras que en este proceso pues, en ese proceso terapéutico, se va comprendiendo los sucesos detrás de la depresión, que mantiene y lo que nos puede mantener en un estado depresivo y que sería lo antidepresivo. Hay un cierto tema con el tema de la depresión respecto a que, pues, a veces la depresión se piensa que es un daño cerebral o que es una enfermedad y, pues, según la evidencia, no es como que uno se enferme de depresión, ¿no? Sino que la depresión es donde uno se encuentra. O sea, respectivamente a las acciones que tomamos ante una situación problemática, nos mantenemos en un estado depresivo, pero que es algo que pues poco a poco voy a ir explicando cómo entramos en un estado depresivo y pues bueno, poco a poco aquí vamos a ir aprendiendo ciertos temas como pues qué es la depresión desde los principios de la activación conductual, qué me lleva a un estado depresivo, qué me mantiene en un estado depresivo, eh, a veces para salir de un estado depresivo, generalmente no se trata de una cuestión de estado de ánimo. ¿Y cómo podemos crear una rutina antidepresiva? Bueno, estos solo son algunos puntos que en realidad son muchos más y se van a ir desarrollando durante todo pues esta charla. Bueno, entonces vamos a ir hacia los principios de la activación conductual. De hecho, en los principios de la activación conductual hay 10 principios para poder comprender e intervenir en la depresión. Sin embargo, pues en toda esta charla solo vamos a utilizar 6 de los 10 principios que van a ser lo suficientes para comprender la depresión, que nos mantiene y que nos puede sacar de la misma. Eh, pues aquí están, los pueden ver. Que bueno, igual van a aparecer en cada diapositiva un poco más grandes para que se puedan leer mejor, así que pues bueno. Entonces, nos vamos a hacer va a haber unas preguntas que van a recorrer toda esta charla, que vamos a comprender como, ¿qué me llevó a estar deprimido? ¿Qué me mantiene deprimido? ¿Y qué hace que me siga sintiendo así? Va a ser bastante común, de hecho, que aquí, para que se entienda para todo público, es que vamos a hablar mucho sobre el tema del origen de la depresión, de mantenimiento o lo que mantiene la depresión y las consecuencias, o mejor dicho, los resultados que se obtienen cuando mantengo cierto tipo de estrategias que, bueno, es como que lo que me mantiene en la depresión. Entonces, vamos a empezar por el capítulo uno, que es pues el origen. ¿Cómo entramos en un estado depresivo? Em, antes de querer hablar sobre el tema de los cambios de la vida son inevitables, o sea, el origen, cómo entro en un estado depresivo, eh, voy a, voy a intercalar el relato a través de un caso artificial. Evidentemente, esto no tiene nada que ver con algún cliente que he tratado. Esto es totalmente, pues, inventado. Y es más para que se entienda cómo se entra en una experiencia depresiva y cómo nos mantenemos en esa situación. Y pues, bueno, Aldo es un hombre de 27 años eh, que vive junto a su mascota. Él gozaba de rutinas muy importantes para él, tales como dormir y levantarse temprano.
35 minutos de ejercicios diarios, un desayuno saludable y luego se iba para el trabajo. Esta era básicamente su rutina reforzadora, su rutina motivadora, diríamos. Lo tenía bastante, pues, construido, muy bien construido. Sin embargo, un día pues, en su vida, un día como cualquier otro, simplemente no lo necesitaron más. Lo despidieron sin previo aviso, sin una notificación previa, simplemente ya no lo necesitaron. Y ante esta situación, Aldo progresivamente dejó muchas de sus rutinas. Él indicaba que no tenía sentido, pues, hacerlos, o sea, pues, ya no se sentía con el mismo estado de ánimo, se sentía deprimido, tenía más ganas de dormir, a su mascota la andaba descuidando, ya no, a veces la alimentaba, otras veces no la alimentaba, hacía todo para distraerse porque estaba tan mal que buscaba la mejor manera para autorregular cómo se sentía. Entonces, para comprender cómo entramos en un estado depresivo, lo vamos a entender desde el segundo principio, que son los cambios de la vida pueden llevar a la depresión y las estrategias de adaptación a corto plazo pueden bloquearnos con el tiempo a las personas. Esto es bastante puntual. Los cambios de la vida pueden llevar a la depresión. Se refiere a que hay situaciones de la vida que no se pueden evitar y, y pues en todo momento hay cosas que nos deprimen, que nos ponen mal. Y pues no todas las personas sobrellevan la situación como otras. Algunas les habrá impactado tanto esa situación que pues pareciera que ese estado de deprimido no se fuese. Entonces, aún con el tema de los cambios de la vida son inevitables, pues en la vida experimentamos todo tipo de sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos. Entre ellos, pues también recuerdos, acciones, todas esas cosas que sentimos y hacemos a través de los cinco sentidos, vamos a decir que las diferenciamos entre agradables y desagradables. Cuando interactuamos con todas estas sensaciones que son agradables y desagradables, eh, es bastante común elegir entre los escenarios que son convenientes para nosotros y aquellos que no. Hay algo que socialmente se sabe y se entiende que lo agradable, las sensaciones agradables son lo bueno y que las sensaciones desagradables pues son lo malo. Entonces, es como que una persona está más dispuesta a involucrarse ante lo apetitivo, ante lo agradable, ante lo que nos gusta, y es más probable que ante lo desagradable, lo malo, pues lo evitemos. Entonces, cuando interactuamos con estas situaciones, al decir que elegimos las que son convenientes y aquellas que no lo son, esto nos da un cierto grado de control de la situación. Porque al final, pues, elegir cuál vivir y cuál no, cuál experimentar y cuál no experimentar, de esa sensación de control. Entonces, nos vamos a hacer esta pregunta: ¿qué me llevó a estar deprimido? Y vamos a seguir con este tema de, pues, cuando cuando elegimos las situaciones agradables y las situaciones desagradables, y que de alguna manera tenemos una sensación de control. Lo que sucede ante las situaciones de la vida es que algunas no se pueden evitar. Y cuando buscamos obtener control y solución a una situación inevitable y a la vez desagradable, es probable que que recurramos a las estrategias de corto plazo, aquellas que buscan placer instantáneo y momentáneo. Cuando suceden situaciones inevitables y de paso desagradables, a veces queremos tratar de evitarlas como evitaríamos una situación desagradable. Lo que pasa con las situaciones inevitables es que no se pueden evitar. Y ante eso, tenemos que tratar de buscar ese control como al principio, ¿no? Y a veces y aquí, pues, es difícil. Y recurrimos a algo que le llamamos las estrategias a corto plazo.
que más adelante voy a ir explicando de qué tratan, de qué van y cómo las utilizamos en nuestro día a día. De hecho, para entender de qué va, voy a seguir con el relato de Aldo, ¿no? Que pues evidentemente la estaba pasando mal. Aldo ya lo sabía. Se encontraba atrapado en un mar de pensamientos, muchos de ellos desagradables. Él quería volver a su rutina, pero eso implicaba un esfuerzo físico y emocional. Aparte de la cantidad de pensamientos de cómo hubiera hecho para solucionar la situación, lo desconcentraban bastante. Aldo trataba en lo posible de mentalmente solucionar una situación que ya había sucedido, que inevitablemente estaba pasando. En su mente decía, hubiera hecho esto, si ojalá hubiera trabajado mucho mejor. No, se mantenía en ese sobrepensamiento. Trataba de evitar la sensación desagradable a través de los pensamientos. Y el hacer esta actividad, bueno, al sentirse tan agotado de realizar dicha acción, se sentía peor porque pasaban los días. Hacía todo en cuanto podía para evitar esas sensaciones desagradables y abrumadoras. Trataba de no pensar negativamente, trataba de evitar las emociones desagradables, trataba de evitar los recuerdos negativos. Hacía todo lo posible para evitar esa sensación desagradable, porque es mala. Después, socialmente esto se aprende. Las sensaciones desagradables son malas y hay que evitarlas a todo costo, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos qué origina la depresión o cómo entramos en una experiencia depresiva, así como lo menciona pues el personaje, a modo de pregunta, quiero que te detengas un momento. Es como si investigases sobre ti mismo, el tipo de vida que llevabas antes de entrar en un estado depresivo. Para Aldo, pues antes tenía una rutina bien hecha y había un trabajo por el cual vivir de alguna manera. Cuidaba a su mascota y todo eso. Sucedió la situación, ese cambio de vida inevitable sucedió y entró en lo que llamamos el estado deprimido o más comúnmente pues la depresión. Entonces vamos a hablar ahora pues del mantenimiento. ¿Cómo nos mantenemos en un estado depresivo? Y esto tiene mucho que ver con las estrategias a corto plazo. Cuando recurrimos a este tipo de estrategias, pueden verse como acciones de descanso, como de pasividad, de inactividad, pues lo normal, ¿no? Eso de quedarse en cama largas horas, que le cuesta levantarse, verse la serie favorita todo el día, comer sin control o no comer nada, dificultades para dormir y para tratar de dormir, pues ver el celular, ¿no? Porque la situación está siendo tan desagradable, pues uno ve el celular para que la situación sea un poco más cómoda. Entonces, las acciones son de tipo descanso, pasividad e inactividad, así se pueden ver, y por su función, por su objetivo, diremos que estas buscan la evitación, la huida o el escape de las sensaciones desagradables. Incluso podemos decir que estas estrategias pueden dar esa sensación de alivio, porque bueno, al final, cuando accedemos a las estrategias de a corto plazo para autorregular nuestras emociones, sentimos un placer instantáneo, pero a la vez momentáneo. Y lo que pasa con estas estrategias que dan esa sensación de alivio, también pueden funcionar como si tratáramos de controlar la situación o pues o tratar de eliminar la situación desagradable. Pero bueno, no es que sea una mala estrategia. De hecho, ante las estrategias no son buenas ni malas. Son como que las herramientas que aprendimos para tratar de solucionar un problema que estamos viviendo. Y para dejarlo más claro, voy a hablar unos cuantos datos de lo que se entiende por estrategias. De hecho, a las estrategias se las puede llamar de muchas maneras. Las estrategias pueden llamarse de varias formas.
pues las podemos llamar habilidades, las podemos llamar acciones, las podemos llamar rutinas, hábitos. Entonces, si pudiésemos jugar un poco con el lenguaje del término estrategias, podríamos decir habilidades a corto plazo, acciones a corto plazo, rutinas a corto plazo y hábitos a corto plazo, ¿no? Que tienen el fin, pues, de evitar la sensación desagradable a través de acciones que buscan un placer instantáneo, pero también momentáneo. Generalmente las estrategias se suelen dar por aprendizaje o por influencia, pues para haber adquirido estas estrategias tendremos que haberlas aprendido en algún momento de nuestra vida, por la influencia de los padres, por los amigos a una conversación de toda la vida, eh, por la recomendación de algún otro profesional, ¿no? O viendo la tele, ¿no? Vemos estrategias y las aplicamos en nuestra vida diaria. Generalmente las estrategias en general, de cualquier tipo, suelen cumplir dos tipos de funciones que podríamos llamar pues por evitación o por disposición. Cuando una estrategia es por evitación, pues trata de evitar la sensación desagradable por diferentes formas, pero cuando es de disposición, la estrategia busca exponerse, estar dispuesto a exponerse ante una situación, sea agradable o sea desagradable. Ante las estrategias, como decía más antes, estas no son buenas ni malas, pero podríamos decir que son eficaces o ineficaces. Además de que, según sea la situación que estemos viviendo, la estrategia se adapta a esa situación. ¿Por qué las utilizamos? Porque funcionan. Y si funcionan, pues ¿por qué no seguirlas utilizando, no? Es, pues, diría como que el sentido común de las estrategias. De alguna manera nos ayudan a sobrellevar el día a día o a solucionar ciertos problemas que vivimos. Pero vamos a ver si realmente las estrategias a corto plazo están siendo realmente útiles, especialmente cuando estamos en un estado depresivo. Aún con el tema del mantenimiento, ahora vamos a ir a la segunda pregunta. ¿Qué me mantiene qué me mantiene deprimido o qué me mantiene en un estado depresivo? ¿Quedarse estancado o bloqueado? Ante situaciones específicas, las estrategias tienen una utilidad muy viable, como mencionaba. Las estrategias pueden servir para muchas cosas. Por ejemplo, si vamos a tener, pues, vamos a recibir la llamada de atención de la pareja, evidentemente, pues una persona tratará de llegar más tarde a su casa. O no lo sé, o si no, pues fingirá que tiene un dolor de estómago para evitar la discusión. Al final, pues es un placer instantáneo porque se está evitando la situación desagradable. Pero sin embargo, una persona no puede fingir su dolor de estómago permanentemente, toda la vida, para evitar las situaciones desagradables todo el tiempo. Y bueno, ahí más o menos doy un poco de explicación de qué sirven, ¿no? Y también vamos a decir que hay estrategias a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y bueno, como mencionaba, las estrategias pueden ser viables en ciertas situaciones, pero en otras nos puede estancar. De hecho, podrías sobrellevar una situación de resfrío a base de estrategias a corto plazo, pero quizás en un estado depresivo nos termine bloqueando. No sé si a alguno le ha pasado que cuando era niño se resfrió o tuvo una fiebre y a través del aprendizaje, de la influencia de los padres o de las recomendaciones del médico te dijeron, pues, eh, fáltate las clases, em, duerme más, ve tu serie favorita, y de pronto también los padres son más amables de lo que comúnmente son y pues te atienden en todo, ¿no? Es como que a través de esas estrategias instantáneas y placenteras podemos sobrellevar un resfrío o una fiebre. Y no sé, en todo ese tiempo que dura pues el resfrío o la fiebre, no sé, 1 o 2 semanas a lo mucho, es como que es como que si hubiéramos aprendido que las estrategias a corto plazo nos hubieran enseñado a sobrellevar mejor esa situación. Ahí sí que sirve. Ahí sí que es adaptativo utilizar este tipo de estrategias. Hasta pueden dar ese aprendizaje de pensar de que, uff, estas estrategias me sirvieron en esta situación, ¿por qué no las utilizaría en otras situaciones que me ayudan a sobrellevar?
una situación desagradable. Y Fer, creo que se quitó por algo, no sé qué pasó, pero la pantalla Sí, sí, se sí, ve lo pequeñita, acabo entonces. de... Ujú, A ver si... Ahí vuelvo. ujú. Ahora sí. Mm, apenas está cargando. Sí, ya quedó. Gracias. ¿Se escuchó hasta alguna parte? ¿Alguno se cortó? No, no para nada. Solo fue la pantalla, pero ya quedó. Ah, vale, vale, vale. Ok, sí, un poco raro, ¿no? Pero bueno. Entonces, como digo, como estaba mencionando, puede haber esta sensación de que estas estrategias funcionaron, pues, si funcionó para el resfrío o para sobrellevar otras situaciones desagradables, ¿por qué no habría de utilizar estas formas de sobrellevar una situación desagradable a otras situaciones? Este es el entendimiento común. Y pues para verlo de manera más explícita, voy a seguir con el relato de Aldo. Mientras Aldo buscaba la forma de cómo solucionar su situación, solo podía pensar en la buena vida que tenía antes del suceso que vivió. Se decía a sí mismo que quería volver a buscar trabajo, a volver a su rutina de ejercicios. Sin embargo, percibía dichas acciones como un gran esfuerzo físico y emocional. Llegó a la conclusión de que debía esperar a sentirse motivado de nuevo o a sentirse con un mejor estado de ánimo y por eso recurría a las estrategias a corto plazo para sentirse mejor. Tiene sentido porque esas estrategias te dan placer instantáneo y puedes pensar que como te dan placer instantáneo, te vas a sentir más motivado luego, que te vas a sentir con un mejor estado de ánimo y por fin vas a estar listo para involucrarte en tu rutina. Pero el efecto es contrario. No puedes, como mencionaba más antes, no puedes fingir un dolor de estómago para siempre. Eh, si te quieres sentir bien a través de este tipo de estrategias, tendrías que dormir todo el día o tendrías que verte tu serie favorita todo el día. Tendrías que evitar a las amistades porque tal vez estar con ellas es desagradable porque van a tomar temas incómodos, van a tocar temas incómodos y no puedes evitarlos para siempre. Em, Sabemos que es incómodo salir de la casa y buscar trabajo y es más agradable quedarse en el sofá distrayéndose con el celular, pero no te puedes quedar viendo el celular para siempre. Entonces, como que aquí hay una trampa, ¿no? O sea, es agradable a corto plazo, es instantáneo, es una agradabilidad, es una sensación placentera, bastante accesible, pero es momentánea. Y tendríamos que repetir esa estrategia, esa solución de manera invariable, de manera permanente para que siga funcionando. Entonces vamos a hablar de las consecuencias de este tipo de estrategias, qué resultados obtenemos cuando las repetimos. Y a través de eso, pues responder la pregunta, ¿qué hace que me siga sintiendo así? En un estado depresivo, evidentemente. Para poder adentrarnos un poco en, ya en esta parte, pues vamos a hablar ahora del primer principio de la activación conductual. La clave para cambiar cómo se sienten las personas consiste en ayudarles a cambiar lo que hacen. Cuando conocemos el efecto que producen las estrategias a corto plazo, es otra manera de ver cómo nuestras acciones que van seguidas de una emoción agradable o desagradable, en este caso pues desagradable, nos pueden llegar a mantener en un bucle. Cuando evitamos las emociones, los pensamientos, todas aquellas sensaciones desagradables, a fin de sentir un placer momentáneo e instantáneo para sentirse motivados y seguir, esto suele ser una trampa. De hecho, como menciona aquí mi personaje, el efecto placentero puede ser instantáneo y momentáneo, pero el efecto tardío, después de dejar de utilizar ese tipo de estrategias, da un resultado contrario. Cuando una persona en todo el día se quedó viendo todo el día la televisión, quedándose cama todo el día, se sentía bien, pero cuando ya acabaron esas actividades y toca la hora de dormir, pues ahí se pregunta, en todo el día no hice nada, en todo el día solo me quedé haciendo esto, pensé que me iba a sentir más motivado, que me iba a sentir mejor, pero al final no hice nada de las cosas que me planteé en todo el día. Hay un bug, es como si la persona se estuviera automanteniendo en ese estado.
¿no? Es más, aquí, si tuviera un nombre en de cómo llamaríamos a esta situación, le llamaríamos tal vez a una trampa emocional. Pero aquí, ojo, no es como que estoy invalidando las emociones en absoluto, no es que las emociones sean malas, eso iría en contra del modelo de la activación conductual, sino que menciona que esto es una trampa emocional porque mm, pensamos que las emociones, pensamientos o sensaciones desagradables son malas y hay que evitarlas. Entonces hay que acceder a las estrategias pues, que nos evitan de ellas y eso se piensa que es la solución, pero pues más parece que está haciendo totalmente lo contrario. Em, ¿Vale? Aquí vamos a hablar ahora del cuarto principio, pero antes de entrar al cuarto principio, y que aquí va a ser ya un poco la parte más interesante, lo que nos interesa, cómo salir del estado depresivo, voy a seguir con el relato de Aldo, y pues va así. Aldo, cansado de buscar muchísimas soluciones, un día escuchó sobre la activación conductual, y dada la casualidad, se topó con una charla pública sobre este modelo en las redes sociales, tal como ahora va pasando. Irónicamente, ¿no? Un poco curioso. Aldo se involucró de tal manera que poco a poco comprendió que él no era culpable del todo por su forma de actuar. Después de todo, Aldo, esta es la mejor manera que aprendió para solucionar su problema. Él no es culpable. Él, a través de la influencia y a través del aprendizaje de todo su contexto, entendió que hay que evitar las sensaciones desagradables para sentirse motivado. Así que hizo todo cuanto pudo con lo que tenía para tratar de solucionar su situación. ¿Quién lo culpa? Él solo utilizó las herramientas que ya conocía. Entonces, pues, normal que haya actuado de esa manera. Entonces, que su forma de solucionar la situación lo estaba estancando. Eso es lo que estaba empezando a comprender. Empezó por una tarea bastante sencilla como monitorear sus actividades de la semana y darse cuenta cuáles le están estancando. Por primera vez, Aldo se preguntó qué lo había llevado, qué había originado, mejor dicho, su estado depresivo. Se dio cuenta que todo estaba bien hasta que había perdido su trabajo. Y si pudiésemos poner más ejemplos, pues si hubieras pasado por una ruptura de pareja, eh, mm, que un ser querido haya fallecido, es como si todo estaba bien hasta que mi ser querido falleció. Todo estaba bien hasta que me cortaron, hasta que me cortó mi pareja. Todo estaba bien hasta que mi amigo dejó de hablarme. Todo estaba bien hasta que perdí mi trabajo. No lo ven, aquí pues, situaciones de la vida inevitables nos llevan al estado depresivo. Es lo que se preguntó Aldo. Y poco a poco también se empezó a cuestionar si sus estrategias le estaban funcionando. Y que evidentemente ya estaba llegando a la conclusión diferente de que posiblemente lo estaban estancando. Entonces, para salir de la situación depresiva, vamos a empezar con el cuarto principio, ahora sí, que trata de estructurar un programa de actividades que siguen un plan y no tanto un estado anímico. Entonces, pues, estructurar un plan, seguir un plan y no un estado de ánimo concreto. Según la activación conductual, se plantea que al estar dispuesto a actuar según un plan y no tanto por un estado de ánimo específico que se espera sentir o que se está sintiendo. Cuando hacemos un plan de plantearnos qué actividades podríamos comprometernos en la semana, especialmente si son actividades que están relacionadas con nuestros objetivos de vida, aquí no entra el primero tengo que esperar estar motivado para por fin involucrarme. No, 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 no. Aquí actuamos de manera inversa a esa lógica. Para sentirnos motivados, primero habrá que hacer la actividad y no al revés. A veces se cree que primero hay que estar motivado o con un mejor estado de ánimo para por fin hacer algo. Y no es así, más lejos de la realidad. En realidad, hay que hacer la actividad primero. Te sientas mal o te sientas bien, te sientas con un mejor estado de ánimo o no te sientas con el estado de ánimo adecuado, no implica con qué estado de ánimo estés, pero que hagas la actividad. Y cuando te involucres en esa actividad, en esa rutina, recién sentirás esa sensación agradable, recién sentirás esa sensación de motivación, recién sentirás esa sensación de mejor estado de ánimo.
como lo dice el personaje, anótalo, es hacer para sentir y no sentir primero para hacer. En lo que a la activación conductual a esto le llamamos actuar afuera para sentir adentro, y no hay que esperar a sentir adentro para por fin hacer afuera. Esta lógica va a ser bastante útil en lo que, en lo que voy a ir desarrollando pues el tema. Eh, si pudiese poner un ejemplo de cómo Aldo solía anotar sus propias estrategias y cómo las iba utilizando durante la semana, este es un ejemplo. La pueden utilizar incluso en sus propias vidas si se encuentran dentro de un problema o de un estado depresivo. Generalmente esto se trata de anotar lo que hacemos durante la semana. Por ejemplo, aquí en Aldo, pues un lunes, así es como solía ser su vida antes de conocer la activación conductual, o bueno, cuando ya la iba conociendo, anotando sus actividades, sus estrategias. Él menciona, pues a las 10 a.m. recién se despertaba. A eso de las 12 p.m., ahí me perdonen, no es a.m., es p.m., recién se levantaba de la cama. Y a las 1 de la tarde, o sea, a las 1 p.m., recién desayunaba. En dominio, que está de 1 a 10, es una manera de decir la habilidad que tenía Aldo para ejecutar dicha acción. Entonces, y si ven aquí un 5 es porque, pues, no es que se le dificultara tanto, pero también se le hacía bastante difícil despertar. En la acción de levantarse, pues sí que le costaba, por eso es un 3 del 1 al 10, un 3 pues se le hacía bastante difícil levantarse. Tiene sentido, pues, que se levantase a eso de las 12 p.m. Y pues desayunar no se encontraba tan motivado. Y pues encontraba el desayuno, se le complicaba el hacer el desayuno, y pues era un 4, no tenía tanta habilidad, se le dificultaba hacer esto. En términos de placer, pues no le gustaba despertarse, evidentemente del 1 al 10 no le disfrutaba tanto. Pero aquí hay algo curioso, un 9 al levantarse. ¿Por qué un 9? Lo que pasa con Aldo es que se quedaba en cama, y pues quedarse en cama desagradable, eh, tratar de solucionar la situación mentalmente, hubiera hecho esto. Al final, todas estas actividades nos evitan del esfuerzo que implicaría en hacer o involucrarse en la rutina. Por eso era tan agradable, ¿no? Y pues también desayunar, que se tardaba tanto, pues al final también se evitaba de la dificultad de hacer un desayuno bien hecho. Pues esto igual era como que un placer instantáneo al final. Pero aquí hay algo curioso. Al finalizar el día, su humor general del 1 al 10 era un 4. Y así decía, describía que era un 4 porque dice que no tenía ganas, anoche me dormí tarde y cuando me desperté me sentía terrible. Y en su relato pues mencionaba que anoche no podía dormir, estaba sobrepensando todo, y para distraerse se puso a ver el celular y a ver videos para cansarse y no pensar. Si ponemos atención al relato de la izquierda, podría ser una estrategia a corto plazo, buscando alivio temporal, viendo el celular, ¿no? Se quedaba hasta las 3 de la mañana y como no quería pensar en los pensamientos negativos, no quería sentir las emociones negativas, no quería recordar el suceso que le había pasado, pues para no sentir todo eso y evitar todo eso, pues se puso a ver el celular hasta las 3 de la mañana, porque ver el celular es entretenido. Ver el celular te hace sentir instantáneamente un agrado, pero a largo plazo, pues parece que no estaba siendo tan conveniente. Imagínense que ya ha pasado una semana y digamos que esto es como que su segunda anotación de cómo lo ha estado llevando. Aldo en esta ocasión se dio cuenta que despertar tarde, dormir tarde no lo estaban ayudando, y entonces él se propuso a despertarse más temprano. Aquí, como ven, se despertó a eso de las 8 de la mañana, 8:45. Aún tenía dificultad para levantarse, pero en términos de placer parece que se sentía un poquito mejor, ¿no? O sea, tuvo esta idea de, me levanté más temprano, uf, a mí me costaba hacer eso, ¿cómo lo logré, no?
eso era darse cuenta de esa sensación, de lo que le dificultaba y que por fin lo hizo sentir un poco mejor. En esta ocasión se propuso levantarse más temprano también, ya no quedarse tanto en cama. Aún le dificultaba y pues la emoción como que era pues un poco tardía, ¿no? Evidentemente, las estrategias a largo plazo, la sensación placentera no es instantánea. Esta tiene un efecto tardío y se va sintiendo poco a poco. Entonces, por eso aquí es un 4. Está como que en un estado de ánimo, entre comillas, diremos, pues normal. Y luego el desayuno, que fue a las 9:25, se propuso hacerlo más temprano también. Le dificultó, pero paulatinamente su estado de ánimo iba mejorando. Y aquí, esto es lo que nos interesa. Él se propuso salir a comprar, algo que nunca jamás pensó que haría porque estaba tan deprimido que no pensaba que podía salir a comprarse algo, algo que pues le interesaba bastante. Le costó, pero en el placer fue un 9. Y en el humor general, cuando acabó el día, del 1 al 10, fue un 7, describiendo que no fue diferente a otros días, pero levantarme más temprano me motivó más, disfruté más el día. Y en su relato, anoche me seguía costando dormir, sobrepensé como es de costumbre, pero en esta ocasión me propuse no ver el celular. Apagué todo, fue difícil, pero finalmente me terminé durmiendo. Una práctica a largo plazo puede no ser la más placentera, especialmente si, por ejemplo, ver el celular está tan entrenado que se hace casi automáticamente. Nuevamente, aquí nadie es culpable de las estrategias que utiliza. A veces uno se entrena tanto en utilizar las estrategias a corto plazo que lo utiliza para todo. Y pues verlo desde ese punto de vista tiene todo el sentido del mundo. Entonces vamos a ir pues, allá al capítulo 5, pues, ¿qué sería lo antidepresivo? Las estrategias alternativas, las pistas para entender lo que puede ser antidepresivo y lo que y el principio que va a dar lugar a esta parte, pues será el tercer principio. Las pistas para entender lo que será antidepresivo para un cliente concreto reside en lo que precede y en lo que sigue a las conductas importantes del cliente. Y que ya saben que las estrategias se pueden llamar de muchas maneras: hábitos, habilidades, acciones, también las podemos llamar conductas. Y pues aquí mm, las pistas de lo antidepresivo, pues se considera que una estrategia es alternativa cuando estas son contrarias o distintas a las que nos estancan. Se considera que una estrategia es alternativa cuando es totalmente contraria a la función que tiene una estrategia a corto plazo. Y generalmente estas funcionan porque están relacionadas con los objetivos personales y no se dan por mero placer temporal. Y aquí, como menciona mi personaje, pues lo antidepresivo suele ser aquello que siempre has querido hacer, pero se ve mermado muchas veces por las estrategias a corto plazo. Eh, si puedo seguir con el relato de Aldo, pues luego de su investigación y su orientación por un profesional cualificado, Aldo se dio cuenta que tenía más horarios libres de los que imaginaba y que lo ocupaba con estrategias a corto plazo. Pues es que Aldo estaba tan entrenado con estas estrategias que ocupaba todo el día durmiendo, ocupaba todo el día viendo la televisión, evitando lo desagradable, evitando lo que puede producir un grado de dificultad en términos de esfuerzo físico y emocional. Se dio cuenta de esto. Y entonces Aldo comprendió a la vez a diferenciar las estrategias relacionadas con sus objetivos y sus metas personales. Se dio cuenta que las estrategias a corto plazo lo estaban alejando de lo que era importante para él y que las estrategias que más lo acercaban no las estaba realizando y por primera vez se planteó en comprometerse a ellas, como los ejemplos que veíamos antes con la agenda semanal, ¿no? Es como un debate que se hizo a sí mismo y hacer como planificar
esta estrategia no me está sirviendo, la voy a reemplazar por esta otra. Esta quizás sí me sirva, esta quizás sí me acerque a lo que es importante para mí. Y entonces, aquí, ¿no? Pues se planteó asimismo reemplazar las actividades que lo estaban estancando por aquellas que lo acercaban a lo que era importante para él. Por cierto, que cuando se refiere a lo que precede, se refiere antes de. Así que, pues, digamos, a una persona que está en una situación depresiva elige dormir todo el día, pero antes de dormir, antes de haber elegido dormir todo el día, ¿en qué estaba pensando hacer? Pues hoy día quiero desayunar más temprano, pero eso es difícil y prefiero quedarme en cama. A veces las pistas para lo antidepresivo están más cerca de lo que creemos. De hecho, desayunar más temprano pudo haber sido antidepresivo, pero se vio mermado por la estrategia a corto plazo. Entonces, las pistas generalmente son esas cosas que nos pensamos antes de haber accedido a las estrategias a corto plazo y que en efecto están relacionadas con los objetivos personales también. Pues, ¿cómo construimos actividades valiosas? ¿Cómo construimos actividades antidepresivas? Y para dar lugar a esta parte, pues vamos a hablar ahora del sexto principio de la activación conductual, que es hacer hincapié en las actividades que sean reforzadoras por naturaleza. ¿Qué es naturalmente reforzador? ¿Qué es antidepresivo? ¿O qué es naturalmente antidepresivo? Em, Cuando nos referimos que algo es reforzador por naturaleza, se habla de aquellas actividades que son recompensadas por el simple hecho de realizarlas. Levantarse de la cama temprano, haber desayunado o ponerse el deportivo. Pues una persona que quiere volver a su rutina de ejercicio, si toda la semana se propone a comprarse el deportivo, pues bien, ya se está involucrando. Lo genial de las actividades antidepresivas es que no hay que hacerlo mejor, no es que hay que meterse todo en uno para empezar. A veces algo tan simple, pero que esté relacionado con lo que nos queremos comprometer, sirve totalmente. Si en la semana te planteas comprarte el deportivo para empezar a hacer ejercicio, ya has cumplido con el objetivo. Si ahora la próxima semana será ponerse el deportivo y hacer ejercicio de 5 minutos, pues bien. La siguiente, pues ahora será aumentar la dificultad, ¿no? Una actividad valiosa no se determina por su grado de logro, por su logro visto socialmente. No hay acciones específicas que nos lleven al éxito. Pero para esto no hay reglas realmente. No es que haya actividades que funcionen para todo el mundo. Esto es totalmente personal. Una persona, según su historia de vida, define que tiene valor para esa persona. Y lo vamos a ver aquí, con Aldo nuevamente. Aldo empezaba a comprender y a recordar lo que lo había llevado a tener trabajo en un primer instante. Se dio cuenta que se estaba descuidando como dueño de su mascota y que para no recibir pena de sus amistades debía cuidarse a sí mismo, ser alguien más saludable. Entonces se apuntó por planificar a mejorar sus hábitos de sueño, a presentarse en puestos menores, como lo hacía antes de tener su trabajo, ¿no? Porque según los aprendizajes de Aldo, cuando él se acordó que la primera vez que consiguió trabajo, primero lo hizo yendo por los puestos más pequeños. Así que utilizó esa estrategia para volver a tener un trabajo. Y eso no está mal, eso es bastante positivo. Y y a mejorar los horarios en los que daban alimento a su mascota. Poco a poco, pues ya se iba involucrando. Paso a paso para producir cambios significativos. Y aquí vamos a ir con el último principio de los 6 principios hasta ahora y que le va a dar lugar a este tema, pues el quinto principio es, el cambio será más fácil cuando se comienza por algo pequeño. Comenzar por algo pequeño según la activación conductual y cómo esto nos hace más sencillo involucrarnos en actividades valiosas, con alto impacto, que están relacionadas con nuestros objetivos personales y a largo plazo. Para producir cambios
es necesario empezar por lo que no representa un gran esfuerzo. Es un poco irónico, ¿no? Y puede sonar simple. Sin embargo, la dificultad está en que no se tiene el estado de ánimo esperado y por ello cuesta tanto involucrarse de nuevo en una rutina en concreto. Sé que puede sonar un poco irónico pensar que para involucrarse hay que ir por las actividades de más fácil ejecución, pero la dificultad está ahí, según la activación, ahí está la dificultad, que es que como uno se siente tan mal, como se siente tan deprimido, ahí está la dificultad para volver a comprometerse. Pero la activación conductual, si recuerdan el cuarto principio, es primero hacer para sentir y no sentir primero para hacer. Es seguir un plan basado en tus objetivos personales y no esperar un estado de ánimo concreto. Esto, aunque parezca, como digo, aunque parezca simple, no es tan simple. Y esto pues requiere entrenamiento, eh, graduar la dificultad de las actividades y estar dispuesto a comprometerse. Y que evidentemente también en la filosofía de este modelo es aceptar que no hay emociones buenas ni malas, no hay pensamientos positivos ni negativos. Son parte de la vida, son inherentes a la vida. Tal vez la parte más humana sería aceptar esas sensaciones, tanto agradables como desagradables, como algo que le puede pasar a cualquiera. Y no tienen por qué ser discapacitantes o al menos ser como que la razón para decir que no quiero hacer esto y esto sí lo puedo hacer. Y pues, siguiendo con este tema, diremos, todo funciona mientras cause impacto o en mínimo un cambio en nuestra rutina. Si en toda la semana, de lunes a domingo, te la has pasado durmiendo, si en un solo día de esos te has levantado más temprano, ya estás, ya te estás acercando a esa vida valiosa. Como digo, no tiene que ser lo wow. Con un simple cambio, con un simple desmantelamiento de las estrategias a corto plazo, pues venga, ya estás empezando los primeros pasos. Eso es más que suficiente. Tratar de volver a crear una rutina suele haber esta intención de hacer todas las actividades en uno o ir directamente por lo más difícil. Y esto, más que ayudar, puede lograr el efecto contrario. Así que, como dice la activación conductual al menos, es mejor ir paso por paso, entrenarse de lo más fácil a lo más difícil. Es más, si tú ya tenías una rutina de ejercicios de 45 minutos diarios, no hay nada de malo que vuelvas a aprender esa habilidad con 5 minutos 3 veces a la semana y ya luego le aumentas la dificultad. De eso se trata. El impacto de las actividades valiosas. Eh, Quizás convenga pasar por lo desagradable, ya que las sensaciones de logro y de satisfacción no son instantáneas como las estrategias a corto plazo. De hecho, cuando hablamos de que las actividades son valiosas, de que tienen ese impacto, es porque éstas no se suelen guiar por razones buenas o malas en su experiencia al vivirlas. Tampoco se guían por la influencia social o por un tercero. Como decía, no hay una receta que te dé el éxito, pero si eso que haces tú se siente como un éxito para ti, venga, ya te estás acercando a lo valioso, ya te estás acercando a lo que es importante para ti. Todo funciona mientras cause un impacto en tu vida, al menos lo suficiente como para que digas que vale la pena vivirlo. Siguiendo con Aldo, en su inexperiencia, Aldo al principio intentó involucrarse en sus rutinas antiguas y otras nuevas de golpe, ¿no? Consiguiendo sentirse frustrado porque es como mencionaba más antes, hizo todo de golpe y lo más difícil. Consiguió el efecto contrario, pero luego aprendió que ir por pequeños pasos, igual lo terminaban dirigiendo al mismo camino. No se trata de que hay mejores estrategias que otras, pero si esa rutina te lleva a un camino específico, si esa rutina está relacionada con ese camino, pues ya lo estás logrando. Entonces, pues, luego aprendió que ir por pequeños pasos igual lo dirigían a sus objetivos a largo plazo. Desde desayunar más temprano a realizar 10 minutos de ejercicios 3 veces a la semana. Comprendió que lo que hacía no tenía que ser un logro mundial, pero para él se sentía como un logro legítimo.
Y ahora vamos a hablar pues de incomodidad, esfuerzo y dificultad. Para mantener los cambios que nos sacan de la depresión, implica reconocer que la incomodidad, el esfuerzo y la dificultad son parte del proceso, no del problema. Las emociones desagradables y agradables no son parte del problema, no son las causantes de la depresión, sino que hay situaciones de la vida que te llevaron a la depresión y las estrategias que utilizas te mantienen en la depresión. Desde ese punto de vista, no es que las emociones, los pensamientos o sensaciones agradables o desagradables son las malas, no son el villano, son parte del proceso, no del problema. Y como menciona aquí mi personaje, pues evitar todo sin más funciona si nos evita la situación negativa, pero también nos perdemos las experiencias positivas. Dicho de una manera un tanto más explícita, pues si digamos, te está por atropellar un auto, tiene total sentido elegir una estrategia a corto plazo, o evidentemente cuidar tu vida, pues evitas el atropellamiento, ahí tiene total sentido. Si estás a punto de ser asaltado por un criminal, a corto plazo funciona, ¿por qué no? O como decía el ejemplo de un resfrío lo llevas mejor a estrategias a corto plazo, ¿por qué no? Ahí sí que funciona. Pero cuando te encuentras en la situación depresiva, ahí a lo mejor te estanque. Y, y pues, ¿de qué sirve evitar todo lo negativo? Pensar que todo puede representar un peligro si al final no solo te evitas de lo negativo, también evitas lo posiblemente positivo. La única manera de experimentar la experiencia positiva de la vida será involucrarse a ella pasando por lo agradable o lo desagradable. Y la única manera de hacerlo será experimentarlo por tu propia cuenta. Te sientas bien o te sientas mal, te sientas con un estado de ánimo específico. eh, Ahí es porque le llamamos vida. Y aquí diré, siguiendo pues con el relato, pues Aldo a veces, Aldo a veces regresa a sus estrategias a corto plazo para autorregular sus emociones. Como digo, las estrategias a corto plazo no son buenas ni malas, al final nos sirven para algo. Si es para autorregular emociones en algunas situaciones, pues bien, pero también recuerda que las estrategias que aprendió, como anotar lo que lo estanca y las consecuencias conseguidas, graduar la dificultad paso a paso para implicarse comprometidamente y que la sensación de logro no se determina por acciones grandiosas, sino por su propio valor personal. Y pues, bueno, aquí ya finalizando el tema, pues vamos a tener una conclusión, que a mí me agrada mucho esta frase, que la suelo utilizar bastante. No hay realmente una forma correcta o incorrecta de hacer las cosas. Estar dispuesto a cumplirlas por el propio valor de esa actividad. Tal vez ahí está el dilema. Y pues, si te sientes perdido, siempre puedes recordar estos principios. Para cambiar cómo uno se siente, hay que cambiar lo que se hace. Principio uno: los cambios de la vida pueden llevar a la depresión. Principio 2, que me lleva a la depresión. Em, la clave para conocer lo antidepresivo está en lo que lo origina y lo que nos puede mantener en la depresión. Pues principio 3, la idea de seguir un plan, no esperar un estado de ánimo concreto. Pues principio 4, eh, es primero hacer para sentir y no sentir primero, pues para hacer. Y pues la bibliografía en la que me basé toda esta charla con respecto a cómo creamos una rutina antidepresiva, cada uno puede tener su propia rutina antidepresiva. Como digo, no hay una receta general, pero si eres bastante atento a a tu propia rutina, a tus propias acciones, puedes ver cuáles te están siendo útiles, puedes ver cuáles te están estancando y puedes ver las alternativas que te sacarían de ese estancamiento. Y pues ahí les digo, pues muchas gracias por su atención los que se quedaron. Y pues bueno, Genial, Fer, pues muy interesante, muy padre y siempre debo decir que tienes como un don, ¿no? Porque de alguna manera tu voz siempre me tranquiliza, como que es muy ameno escuchar.
el ritmo al que llevas y además la información que nos traes, pues Ujú. creo que es muy útil para todas las personas, ¿no? Sean psicólogos o no. Creo que todos hemos pasado por situaciones de esta magnitud o en términos generales, pues podría ser para algunos más tiempo, otros menos, pero creo que estos temas son importantes para darnos herramientas para estos momentos donde a lo mejor no tenemos la oportunidad de todavía tomar terapia o algo así. Y bueno, pues estos espacios tienen al menos una pequeña intención de pasar información útil para las personas. Y pues nada, ahorita, por ejemplo, me gustaría invitar a las personas que nos acompañaron el día de hoy para darnos alguna reacción, ver si les gustó esta plática e incluso también si tienen algún comentario en el chat, alguna pregunta, puedan hacerlo en este momento. Y mientras eso pasa, pues invitarles a que continúen con nosotros. Nosotros compartimos 2 charlas al mes de forma gratuita, así como esta. Me gustaría hacerles la invitación, ¿no? De que nos manden algunas propuestas de temas y todo. Entonces, aquí en el chat voy a estar mandando tanto un link donde pueden encontrar todo nuestro proyecto completo, todo lo que vamos ofreciendo al momento, nuestra página web, las redes sociales, para que si nos gustan contactar. También está la página web directamente por si quieren, tienen alguna duda al respecto con servicios de psicoterapia. Pues nosotros somos un equipo de ya ahorita 15 terapeutas y cada uno estamos en diferentes equipos de trabajo. Hay atención infantil, atención para adolescentes y también para adultos, así que de alguna manera pues darles a conocer esta información. También contamos con algunos cupos para terapia a bajo costo por si conocen a alguna persona que pueda beneficiarse de eso, pues también invitarles a que puedan escribirnos y demás, ¿no? Siempre tratamos como de buscar este equilibrio para llevar la psicología basada en evidencia cada vez a más personas. Así que eh, les agradecemos muchísimo su atención, su presencia. Igual, si se quieren unir al chat de WhatsApp, si por algo no están incluidos, aquí dejé el link en comentarios para que se puedan sumar, enterarse qué temas vamos a ver eh, cada mes. El siguiente, dentro de 15 días tenemos otra plática. Y bueno, pues les vamos a informar cuáles son los temas. Por otro lado, agradecerte, Fer, tu presencia, tu presentación y como siempre es un gusto coincidir y bueno, que nada, pues iremos como cerrando esto, si es que no tienes... Aunque sí, igual ahí puedo decir que igual pueden abrir el micrófono, también es totalmente viable a que abran el micrófono si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda con respecto al modelo de la activación conductual, igual y puedo ser un más conductuoso, si alguno tiene la duda, o si es más para algo de la situación de la vida más cotidiana, pues ahí también tendrá su respuesta, así que si alguien tiene preguntas, hágalas. Y si no, pues ahí también vamos cerrando. Así que ahí yo me quedo esperando un poquitito. Sí, me hiciste recordar un poquito uno de mis colegas, ¿no? Que estábamos platicando esta parte de la activación conductual y en ocasiones me compartía que tenía uno de sus pacientes que simplemente lo único que disfrutaba, ¿no? De su vida era acariciar a su gatito, cepillarlo y de alguna manera podríamos creer que este elemento es cosa de nada para algunos y demás. En términos de activación conductual y de cómo eso fue cambiando al menos su estado de ánimo general, eh, fue como el puente para iniciarse en una rutina un poquito más saludable en que lo llevó a una mejoría, ¿no? Entonces, hay muchas personas que incluso en este contexto que aprendemos algo así como, si no te sientes bien, pues mejor descansa o luego nos vemos, ¿no? Incluso a veces llegan a decir, bueno, no te apures, primero tranquilízate y luego nos vemos, ¿no? Y a lo mejor esos espacios, si tenemos amigos, por ejemplo,
con cierto tema de depresión, podría ser que el cambio de nosotros a otro amigo sea como, ok, veo que la estás pasando mal y puedo tolerar eso, vamos a charlar un ratito, ¿no? Entonces, como compañía, como familiares, creo que también podemos hacer uso de esta información para poder extender la mano en una situación de estas a algún familiar, a algún amigo. Entonces, eso me pareció relevante, Fer. Sí, absolutamente. Y con el ejemplo que mencionas, ¿no? Pues ahí de algo tan simple como que disfrutaba de disfrutar a crecer a su gato, ¿no? Vivir por su gato, tal vez incluso. Puedes incluso plantearte este valor, ¿no? Como le llamarían en la terapia de aceptación y compromiso. Me he dado cuenta que he estado siendo un mal dueño para mi gato. ¿Y qué harías? Pues, ¿cómo harías para ser un mejor dueño para tu gato? Me levanto más temprano, iría a la tienda de veterinaria a comprarle el alimento. Creo que lo estaría cepillando a este horario y luego haría, pues, y estaría buscando trabajo para darle un mejor contexto a mi mascota. Y de ahí se van encadenando actividades tan simples y mágicas, como dirían, pues entre comillas, mágicamente, vuelven otra vez a involucrarse a su vida, eso que les daba tanto sentido. Y a través de esto ya nos podemos plantear nuevos objetivos, nuevas cosas a largo plazo que nos pueden, pues, que a veces no siempre son uno solo, pueden ser muchísimas. Y pues ahí va la magia de la ciencia detrás de la activación conductual. Y a veces suena tan simple que claro, alguien pensaría, pues de qué está hablando, pero aquí sí que hay mucha fundamentación científica, evidencia, la comparan incluso con, pues, con los medicamentos, incluso la activación conductual tiene unos resultados más duraderos y más sólidos que el propio medicamento, así que pues ahí se ve, ¿no? Ahí se ve, ahí se ve. Genial. Incluso también, Fer, se me hace relevante personas que podríamos pensar que no están deprimidos porque todavía van a trabajar y de alguna manera, pues, funcionan, ¿no? Es Ujú, decir, hacen lo que tienen que hacer. Y a lo mejor a veces indagando un poquito esta rutina, nos damos cuenta que está sobrecargado, ¿no? De una sola actividad todo el tiempo, de una manera que a lo mejor ya se deja de ver, pues, reforzante y no hay otros reforzadores alrededor, ¿no? Estas actividades agradables que puedan ser también un complemento para esta parte. Entonces muchas veces vemos así como, pero si veía también, ¿no? Se iba a trabajar o iba a la escuela y no faltaba y cumplía con todo y de alguna manera pues estos son elementos que nos sorprenden a veces, saber que esa persona pues en realidad estaba en depresión. Entonces la depresión a veces no se ve como siempre igual, ¿no? Habría que hacer como un hincapié en esto. Podemos incluso estar en un estado de depresivo y ir a trabajar todos los días, pero a lo mejor no tener otros elementos de donde agarrarnos, ¿no? Entonces, eso también sería relevante, creo que comentar. Y ujú. bueno, pues agradecerles ya por aquí, vieron algunos aplausos y algunas reacciones, así que les agradecemos muchísimo su tiempo. Y pues bueno, si tienen alguna duda, estamos a sus órdenes. Recuerden que somos el proyecto de Interapiando y bueno, pues nada, invitarles a continuar eh, acudiendo a estos espacios. Ya los silencio. Entonces, bueno, pues iremos cerrando. Voy a quitar la grabación para que nos vayamos despidiendo. Si alguien tiene alguna duda, puede ahorita igual, ¿no? Abrir su micrófono y demás.